Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, gracias a Dios. Pues ya terminando este tema que estamos por concluir, pero pues gracias a Dios que está con nosotros y nos sigue pues todavía conformando a lo que Él quiere que seamos, así que estoy lista para que hoy podamos ser confrontados con lo que Dios quiere que escuchemos. Bueno, iniciamos entonces. Hola, pues bueno, como dice Jorge, bienvenidos a todos nuestros oyentes, a todos los que escuchan y nos ven. Y pues hoy justamente estaba pensando en el tema pues de esta radiodifusora que es Donde estás no es el final. Y cuando pienso en ese tema de Donde estás no es el final, y hablamos el día de hoy para concluir el tema de este gigante de la violencia, yo creo que muchas personas, llámense niños, mujeres, hombres también, llega un momento que este gigante les hace creer justo eso, que este gigante de la violencia les hace creer que donde están, en el lugar donde están, en el matrimonio donde están, en la casa donde están, en la situación, en el momento, ese ya va a ser su final y que su vida va a terminar en eso, en un final catastrófico, en un final lleno de violencia, en un final en donde ya nada más estás esperando la muerte para descansar, porque este gigante atemoriza, aterroriza sobre todo, y llega el momento en donde yo he escuchado gente que nada más está esperando a que la persona que los está violentando pues ya termine con su vida, porque pues es algo horrible vivir con este gigante. Yo recuerdo un tío que tomaba mucho y este gigante habitaba ahí, habitaba en él, habitaba en su casa, había él permitido que a través del alcohol, pues era una razón para, pues obviamente, no perder la cordura y entonces todo iba hacia una de mis tías. Y yo recuerdo mucho que los que sufrían ahí eran mis primos, tenían tres primos y entonces, como podían, ellos le hablaban a mi papá o a sus otros hermanos de mi papá para ir a ayudar a su hermana, ¿no? Porque pues mis primos aterrorizados, escondidos y ver toda esa situación de violencia en sus casas, en su casa, perdón, no fue de lo más horrible. Y yo creo que en esos momentos ellos sentían que era el final de su historia, era el final de su mamá, era el final para ellos, porque si ellos se metían, em, pues era una razón para que para ellos también les tocara la violencia. Entonces, en un momento, él pues llegó a romperle una taza en el rostro de mi tía. Afortunadamente le tocó cerca del ojo, no en el ojo, y pues yo recuerdo mucho eso, ¿no? El sangrado, todo, porque pues yo acompañaba a mi mamá en lo que ella pues refugiaba a mis primos, mi papá entraba a defender a su hermana y fue una situación bien horrible. ¿A qué voy con todo esto? Mis primos crecieron, pero más adelante te voy a platicar el desenlace de esta historia porque quiero que entiendas que, y creo que queda muy bien este tema de donde estás, no es el final, porque ese es otra mentira de estos gigantes, de todos estos gigantes que hemos visto, es otra mentira para que tú creas que no hay una salida, para que tú creas que no existe un Dios que puede ayudarte, que puedes salir de donde estás, tanto emocionalmente como pues físicamente en el lugar donde estás, ¿no? Y no quiero decir que tengas que a fuerzas irte, huir, porque pues eso es lo que él quisiera, que huyéramos nada más físicamente, pero eso no va a hacer que se sanen heridas, no va a hacer nada.
El único que puede ayudarte a salir de esto es Dios. Y quiero concluir el tema de este gigante de la violencia porque hace 2 semanas hablábamos pues todo lo que conlleva desde la niñez y uno de los puntos de las consecuencias de que este gigante esté desde tu niñez, desde que estuvo cuando tú eras niño o desde que ahorita tus hijos son pequeños, la consecuencia de haberlo dejado entrar o que tus padres lo dejaran entrar a tu familia, a tu núcleo, a tu casa, una de las consecuencias es que eh, el niño crece y se crea en su mente el decir, la única manera de resolver los problemas es a través de la violencia. Es la única manera para que yo pueda resolver un problema, porque hablando no se entiende la gente, ¿no? El dicho dice, hablando se entiende la gente y hay veces que tú le enseñas a tu hijo a decirle, pues a golpes, si esta persona no entiende, pues a golpes y a golpes nos vemos, ¿no? O a ti te enseñaron de esa manera, entonces creciste sabiendo esa mentira de este gigante, que era la única manera de resolver los problemas, que era la única manera de sacar tu molestia, de resolver tu enojo, de resolver tu odio, tu frustración, etcétera. Y pues ya lo dije, ¿no? Es una verdad, una mentira totalmente que este gigante quiere meter y que tú mismo puedes ir con tus hijos y pedirles perdón de haberle dicho esta mentira. La mentira que a ti te dijo el papá o te dijo un abuelo, una tía, quien te la haya dicho a través de este gigante, ahora tú se la estás manifestando a tus hijos. Estás todavía muy a tiempo a decirle a tus hijos, perdóname porque yo te dije que la única manera era con violencia y la violencia no te va a llevar a nada bueno. Tenemos que luchar contra este gigante porque puedes perder aún a tu hijo. Imagínate si tú le dices eso y él va a una fiesta, se ocasiona un problema y él dice a golpes, pero tú no sabes si los otros compañeros, pues por el mismo ambiente de tal vez del alcohol en una fiesta, en un lugar que en donde no debía de estar tu hijo, eh, él se va a los golpes, pero tú no sabes si la otra persona que también le enseñaron lo mismo, que también traía este gigante, él va a sacar un arma tal vez hasta un arma blanca, o puede traer algún utensilio, o simplemente aventarlo y que caiga en un mal sitio, todo eso y perder a tu hijo, perder la vida de tu hijo solo por haberle enseñado que con violencia se arreglan los problemas. Aquí en México sucedió, no sé si en tu país lo escuchaste, pero aquí en México un artista, un actor, eh, tuvo un problema en un carro, simplemente el otro conductor se baja, se dicen algunas cosas, el conductor se va a su carro, pero este actor baja, lo golpea, o sea, ya el conductor ya se había ido, y este actor se baja de su carro, lo golpea y lo noquea, y el momento de noquearlo, el señor, el conductor, se pega en la cabeza y muere solo por un golpe, por tener violencia. El señor ya se había ido a su carro, no le estaba haciendo nada. Él dice que porque creyó que iba a ir por alguna cosa a su auto y que por eso regresó a golpearlo. Ahora está pasando pues, en la cárcel, le dieron pues algunos años en la cárcel, ¿no? Y todo, pero el señor, el conductor ya era de edad grande y perdió la vida por una persona que dejó que alguien le dijera que con golpes, con violencia, se arreglaban los problemas. Ahora vamos a ver tres fases que este gigante usa, tres fases simplemente, y quiero que tú mismo puedas entender que si hoy Dios te está hablando a ti y a mí, es porque es necesario antes de que pase alguna tragedia. Es necesario que tú y yo, dice la Biblia, que no andemos como necios, sino como sabios, que Dios te pueda dar la sabiduría, que el tema que hoy quiere hablar Él a través de mí, tú lo puedas entender y puedas ser abierto a decir, basta, ya este gigante no debe de estar en nuestras vidas porque Él se ocupa de tres fases.
puede ser tú, todavía no empiezo las fases, pero puede ser tú el violentador. Tú debes de estar abierto a decir, yo lo he hecho. Yo, la verdad, soy una persona violenta que apenas me dicen algo y luego me voy a los golpes. Yo soy esa persona y poder ir con Dios a que Él te perdone. O también puedes saber que tú eres la víctima y que tú eres la persona o el jovencito o la jovencita que está pasando por, o el hombre también, porque hay hombres que también pasan por violencia, no creen que nada más las mujeres. El hombre también, hay mujeres que salen son manipuladas por este gigante y que violentan a los hombres también. Así que si tú eres esa persona, entiende estas fases, quiero que entiendas este tema para que aún tú puedas pues hablar con la persona, le puedas enseñar lo que tú aprendiste, u otra es que tú puedas perdonar, porque al final tu lucha no es contra esa persona, sino contra lo que esa persona dejó que entrara. O sea, tu lucha es contra esos gigantes, tu lucha es contra todo aquello todos esos gigantes que quieren dividirte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, etcétera. Una de las fases es la acumulación de tensión. Esa es la primera fase que este gigante utiliza. ¿Cuál es la acumulación de tensiones? Bueno, pues entonces el agresor o yo como agresora, primero me voy contra los objetos. ¿Te ha pasado que hay gente que se va a dar puertazos, le pega a las paredes, rompe cosas, estrella cosas? Todo es contra los objetos. ¿Por qué? Porque acumuló tanto su tensión que su desahogo, su manera de expresar va a ser hacia los objetos. Mesa, todo va a ir contra los objetos. Yo recuerdo un exnovio que tuve que él no tenía temor de Dios, él no le importaba saber de las cosas de Dios. Tuve el error de haber tenido a mi lado un hombre así, y esta persona cuando se molestaba conmigo tendía a golpear las puertas. Todo era externo, no era hacia mí, todo era externo. Le pegaba a las puertas, le pegaba a las paredes, se hinchaba la mano, eh, también era verbalmente, pero por medio de mensajitos, pero todavía no había algo como en contra mía, ¿no? O sea, directo a mí. Y mi papá un día dijo, y es muy cierto, si de un hombre o una mujer le pega a las cosas por furia, por enojo, por lo que sea, entonces no esperes a salir corriendo porque la próxima persona no va, el próximo objeto no va a ser el objeto, vas a ser tú. Eso me metió tanto en la mente, y si tú jovencita nos estás escuchando, jovencito, mujer, hombre, huye porque el único que puede cambiar a esa persona es Dios. Y si esa persona no quiere nada de Dios, como lo fue en su momento mi expareja, huye, huye porque entonces a veces como mujeres, y lo hablo como yo como mujeres tendemos, o también como hombres, pero quiero hablar como mujer, tendemos a decir, pero ya de casados no va a pasar, ya cuando me case eso no va a suceder porque van a cambiar las cosas, porque yo le voy a enseñar y no, tú no puedes cambiar a la otra persona. El único que puede hacer una transformación es Dios. Y a mí me quedó mucho esas palabras de mi padre que me decía, la próxima vas a ser tú, ya no va a ser la pared, ya no va a ser la puerta, ya no va a ser solo por mensaje, al rato va a ser contra ti. Y afortunadamente Dios me dio pues esa paz de saber que tenía que correr. Y sí, yo decidí irme. Yo no supe más de esta persona. Lo que supe es que se divorció, tuvo adulterio, etcétera, ¿no? Pero eso es real. Esa es la primera fase. Primero, la acumulación de tensiones. Si tú eres una persona que le estás pegando a las paredes cada que te enojas, dices, yo no le pego a mi mujer, o yo no le pego a mi esposo, yo no le pego a mis hijos,
pero sí aviento cosas, pero sí golpeo cosas, pero sí le pego fuerte al perro, ¿no? Pero es un animal, esos ni sienten. Si tú estás pasando por eso, ten cuidado, porque este gigante ya te está controlando en la fase 1. Ese es solo el principio. Entonces tú tienes que tener en mente y luego diagnosticar que este gigante ya está empezando a apoderarse de ti o de la otra persona que está viviendo contigo o que tienes una relación o hasta de tus hijos. Si ves a tus hijos que golpea cosas, que estrella cosas, dices, no me golpea a mí, pero está golpeando cosas, ten cuidado y empieza a orar por tu hijo. Empieza a hablar aún con tu hijo y expresarle, mira, aprendí que esto que estás haciendo en realidad no eres tú, es el gigante de la violencia que quiere controlarte en esta fase. Ahora, esta fase, les digo, el 1 te va a llevar al 2. ¿Y el 2 qué es? El 2 es la violencia empieza a agudizarse. Este gigante lleva al abusador, al violentador, o te lleva a ti a elegir el acto de violencia. Ya no nada más ahora va a ser contra las cosas. Ahora él va a empezar a decir ahora contra ella, porque ella me lo hizo. Contra él, porque ¿para qué le pego a la puerta? Si él fue el que me hizo, él fue el que ocasionó esto, él me fue infiel o ella hizo aquello. Y entonces empieza este gigante a decirte eso, porque vas contra la puerta, ahora ve contra ella, ahora ve contra tus hijos, o a los hijos, ahora ve contra tu padre. ¿Cuántos casos tú conoces que los hijos le pegan a sus padres? ¿Por qué? Porque este gigante ya se apoderó de que la primera fase vio que era normal, todos lo ven normal, simplemente está sacando su furia, solamente está sacando su agresión. De hecho, aquí en México rentan cuartos. Fíjate cómo hasta dónde nos ha llevado este gigante, que aquí en México rentan cuartos con llantas, vidrios, muchas cosas para que la gente paga para sacar su furia ahí y no en su casa. Tú podrías decir, eso es mejor, porque ya lo está descargando su furia, está descargando todo lo que trae en ese cuarto y ya no contra su familia. No, 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 esa es una mentira que este gigante, que Satanás quiere meternos. No, esa persona mientras no sane, mientras no vaya con Dios, él a lo mejor sí, físicamente va a empezar ahí en la fase 1, pero el día que no tenga dinero para rentar ese cuarto y pegarle a las cosas, romper vidrios, hacen de todo en ese cuarto. Solo les ponen caretas para que no se vayan a lastimar, pero les dan piedras, les dan muchas cosas para poderse liberar su enojo. Al rato que esta persona no tenga el sustento para ir a pagar esos cuartos, el día que cuando esté enojado no esté a la mano ese cuarto, pues la primera persona que esté ahí, él se va a desahogar. Puede ser a lo mejor no con su esposa, a lo mejor va pasando un peatón, el peatón le dice de cosas y entonces él dice aquí, ¿no? Y se va contra esa persona. Entonces, no, no pensemos o no dejemos que este gigante nos mienta con ese tipo de argumentos de hazlo acá, pero no acá. No, 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 no. El 1 te va a llevar al 2. Eso recuérdalo muy bien. Y pasa hasta en las madres. Cuando tú no sabes a dónde llevar tus frustraciones, cuando tú no has perdonado pasados, cuando traes heridas de pasados del presente, que a lo mejor tu esposo te está agrediendo o tu esposo te abandonó o tu madre te pegaba de chiquita o tu padre te golpeaba, hubo violencia en tu casa. Cuando tú llegas a casarte y a tener hijos y te digo, el esposo se va, este, o simplemente, ¿no? Vamos a suponer que es el padre. La madre los deja o el padre también sufrió violencia. Acuérdate que todo lo que nos pasa en el pasado, si no rompemos con eso, lo vamos a traer al presente.
Eso es muy importante que lo entiendas porque este gigante no va a parar. Es un gigante que ha vivido por muchos, muchos, muchos años de generación en generación. Y si tú no cortas con eso, si no, tú no vences a este gigante con la ayuda de Dios, se va a pasar a tus hijos con tus nietos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Yo conozco muchas mujeres que las dejaron, que les fueron infieles, que las dejaron con los hijos. Esa frustración, ese enojo que tú has vivido o que ellas vivieron, ese enojo, cuando tu hijo llega a hacer algo en la escuela, cuando tu hijo llega a hacer algo indebido, llegó tarde, no hizo el quehacer, cualquier cosita va a bastar para que toda tu furia, toda tu frustración, todo tu enojo que te hicieron terceras personas en un pasado, lo vas a descargar hacia tus hijos. Estas mujeres que yo te digo, las he oído, cómo les golpean a sus hijos. No es una disciplina, eso es muy diferente. Son golpes, es violencia. Y todo es gritos, violencia, golpes. ¿Por qué? Porque toda esa frustración que traen, vienen y con tantito que hagan tus hijos, ya los golpeaste de una manera brutal. Mira, quiero que entiendas disciplina y violencia. La disciplina es bíblica. La disciplina viene viene bien amparada de Dios. Dios ama la disciplina, Él mismo nos disciplina. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a ser mejores personas, mejores hijos, mejores esposas, ¿no? Es una disciplina, es como cuando en los trabajos hay disciplina, en un deporte hay disciplina, ¿no? Pero la disciplina es buena. Pero la disciplina acompañada con amor es buena disciplina. Más la disciplina acompañada de emociones, odio, frustraciones, heridas, todo lo demás, corajes, entonces es mala, porque ya no es disciplina. Ahí empieza a ser violencia. Y entonces el hijo te va a guardar rencor, te va a guardar odio. Y él cuando crezca ese odio, esos golpes que tú le diste, esa violencia que tú le manifestaste, va a ir contra sus hijos y también se las va a manifestar. Tú tienes que ir con Dios a pedirle que este gigante no se apodere de ti, porque en ese momento que tú estás golpeando a tus hijos, lo estás golpeando con mucho furia, con mucho rencor, odio, con frustraciones, con cosas que no provienen de Dios. Esa ya no es una disciplina y él al crecer no te va a recordar como una madre que lo disciplinó y que te lo va a agradecer. Él te va a recordar como una madre violenta, que no lo quería, que lo odiaba. Y tú puedes decir, pero yo no lo odiaba, yo solamente lo discipliné. No, tiene que ir acompañada de amor. Y ahí te va un tip. Mi papá, gracias a Dios, él conoció a Dios desde que yo tenía 1 año. Y yo me acuerdo que cuando me portaba mal, porque yo creo que todos nos portamos mal, hacíamos travesuras desde niños, él primero me hacía entender por qué me iba a disciplinar. Y me preguntaba, a ver, ¿por qué te voy a disciplinar? ¿No? Y yo tenía que entonces decir, por esto, porque entonces ya no era un papá injusto, era justo porque yo me lo estaba mereciendo. Y en eso él agarraba nosotros le llamamos varita de la corrección, son unas maderitas. Con eso me daban, pues sí, ¿no? Me pegaba en las pompas o no sé cómo le digan en tu país. Eh, y me dejaba llorando. Él cerraba su cuarto, me dejaba llorando, porque pues obviamente duele, ¿no? Duele, pero aún la Biblia, ahora resulta que ya los padres no le pueden pegar a los hijos, pero aún la Biblia misma dice que la vara y la corrección traen sabiduría. Y eso, cuando él me pegaba una, no donde fuera, no en la cara, no donde fuera. De hecho me decía, si tú pones las manos, te va a arder, mejor no pongan las manos, ¿no? Y entonces cuando él ya oía que terminaba yo de llorar, de desahogarme, él entraba y me decía,
te voy a contar un cuento. Podría parecer ilógico porque como padre está molesto, pero él tenía que ir a su lugar con Dios y decirle a Dios, ayúdame a bajar esto que no me pareció de mi hija, esto que hizo tal vez la molestia, el enojo, esto no proviene de ti, quítalo. Y entonces él iba a su refugio con Dios y él regresaba a decirme, te voy a contar un cuento. Entonces yo todavía con el sentimiento y él me abrazaba y me decía, sabes que te amo y por eso te tengo que corregir, te tengo que disciplinar porque aún la palabra misma dice, ¿no? Si Dios te disciplina es porque te ama. Entonces los padres pueden hacer lo mismo. Tercera fase es calma y arrepentimiento. Este gigante te hará pasar por un momento de calma, te hará pasar por un momento de paz en donde ya te golpearon o ya golpeaste. Pero en ese momento, este gigante te va a empezar a mentir. En la mente, fíjate cómo va a trabajar, para que estés muy alerta, muy atento. Ya vimos la primera y la segunda fase. La tercera es, te va a tranquilizar y va a hacer que medio tengas un arrepentimiento. Y cierto no, vas y pides un perdón, que perdón, porque no es un perdón sincero, y te hace pensar, tienes que arrepentirte. Promete que ya no lo vas a volver a hacer. Y entonces, ¿por qué hace eso este gigante? Es muy fácil. Este gigante lo que quiere es que tú no salgas de ese círculo vicioso. Por eso pone una calma de poco tiempo, no permanente, es temporal, para que entonces tú creas y vuelvas a permitir violencia en tu casa o para que tú en un ratito estés tranquilo, pero otra vez vuelvas a ser violento. Lo permite para que tú no veas el vaso lleno al tope, tú nunca lo veas que se está vaciando de poquito a poquito, lo llena, lo vacía, lo llena, lo vacía. Cuando sientes que lo vacía, tú estás tranquila o tú estás tranquilo, pero otra vez se vuelve a llenar. Pero él nunca va a permitir eso porque así él hará que tú nunca vayas con Dios a pedirle ayuda. Eso hará que nunca tú pidas la ayuda y que tú mismo puedas solucionar las cosas. Que tú misma, como decirle a tu hijo, me arrepiento, ya no te voy a volver a pegar. El esposo a la esposa, ya te prometo que ya no voy a tomar, ya no te voy a golpear. Todo eso hace que entonces tú no recurras a Dios. Esa es su finalidad. Y bueno, yo creí que me iba a alcanzar el tiempo y que este iba a ser el final de venciendo a este gigante de la violencia. Pero es que es muy amplio saber de este tema, porque es lo que vivimos de años, muchos años atrás. Lo estamos viviendo en la actualidad y lo seguiremos viviendo. Entonces, si tú y yo vamos con Dios a pedirle que Él nos ayude a vencer a este gigante, vas a ver que las cosas van a cambiar. Termino diciéndote cómo vencer a este gigante. Me voy a ir un poquito rápido a ver si nos da tiempo. Acuérdate que todos los gigantes van a trabajar en el área aquí de la mente. La mente va a hacer que tú recuerdes cosas emocionales. Entonces la mente, él a trabajar aquí, él acciona tus emociones. Y te lo voy a dejar de tarea, búscalo en internet, si no tienes una Biblia física, busca en internet esta cita y léela con atención en Romanos 8, del 5 al 8. Él habla mucho, dice que porque los que son de la carne piensan, o sea, este gigante va a hacer que pienses en cosas de la carne. Cosas de la carne son todo lo que tenga que ver con tus emociones. Entonces siempre vas a estar pensando en los enojos, en la furia, en el odio, en el rencor, etcétera, porque estás viviendo como un títere de este gigante. Estás viviendo en la carne, con lo que tu carne quiere sacar. Todo tu coraje, todo lo que quieres sacar, tú estás viviendo con eso porque este gigante solo vive en la carne.
Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quiero saltarme un poquito, lee todo lo que es Romanos 8, te lo voy a, como a poner de tarea. Lee Romanos 8, te va a ayudar mucho a entender cómo este gigante trabaja. Y dice, mas ustedes no vivan según la carne, no vivan siendo títeres de este gigante, sino vivan en el espíritu, que es el espíritu de Dios, que debe de morar en ti y que debe de habitar en mí. Y si alguno no tiene el espíritu de Dios, de Cristo, entonces no estamos siendo hijos o no estamos obedeciendo lo que Cristo tiene para nosotros, que solamente nos quiere salvar de toda esta violencia. Ustedes no vivan en esas cosas del pecado, de la carne. No me quiero acelerar porque quiero culminar bien este tema la próxima semana. Te voy a dar solamente esa introducción. Lee Romanos 8, te dije, para que la próxima semana, antes de iniciar el otro gigante que vamos a ver, nada más quiero concluir este gigante de la violencia. Solamente termino diciéndote, mi tía es de gran testimonio, porque ella pudo ir con Dios a pedirle que mi tío dejara de ser violento. Ella se puso en la brecha, ella dobló rodilla por su esposo para no sufrir más violencia, lo perdonó, pero solamente con la ayuda de Dios ella pudo vencer este gigante de la violencia en su hogar, en su casa. Hoy por hoy, después de muchísimos años, después de 20 años aproximadamente, hoy mi tío está próximo a bautizarse. Él ahora va con ella a retiros matrimoniales, ahora parecen como que renació el amor entre ellos, lo vemos abrazándola, amándola, restaurando todo lo que este gigante dejó a su paso como un huracán. Pero Dios es el único que pudo hacer que ellos volvieran a amarse. Así que Dios te bendiga, se puede, donde estás no es el final. Dios te puede ayudar con este gigante llamado violencia. Nos vemos la próxima semana. Chao.